Nos va a dar más detalles de esto Enio García, que es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Enio? Buen día. Rocío te saluda. Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Enio, en principio quisiera que nos comentes acerca de este dato, ¿no?, que daba ayer Daniel Golán, también con Carlos Bianco, y que tiene que ver con esta tendencia a la estabilización, si bien con números muy altos en el área metropolitana de Buenos Aires, que en un primer momento era el gran problema de la provincia, pero parece que ahora se traslada al interior. Sí, yo no diría que se traslade al interior, porque obviamente sigue siendo preocupante la situación del Gran Buenos Aires por el número de casos, es un número muy alto, claro. Aunque ayer tuvimos un dato que tenemos que analizarlo bien, porque bajó mucho, no sabemos si es una cuestión de registros, si es una cuestión de algún coletazo el fin de semana, pero bueno, igualmente lo que vemos es que sí hay una estabilidad en el número de casos. De hecho, hace 2 semanas ya veíamos esa estabilidad y teníamos un promedio de 5.000 alto, quiero decir 5.700, 5.800 casos, sí. Y la semana pasada en promedio seguimos en la casa de los 5.000, pero bajos, 5.200, 5.100 en promedio. Es una buena noticia. Igual, me parece que hay 2 cosas que tenemos que tener presentes para no generar tampoco falsas expectativas. No, claro. Que por un lado es que algo de eso pasó hace poco más de un mes, una estabilidad de casos en el AMBA, y después tuvimos un repunte saliendo de 4.000 casos más o menos a 6.000, 7.000, ¿no? Tuvimos ese salto importante, entonces bueno, hay que estar atento a eso. Y otra cosa que hoy veía una noticia que decía que la ciudad de Buenos Aires llegó a su pico hace 7 días. Hay una cosa que nos está enseñando la situación de Europa, que no necesariamente hay un pico, puede haber más de un pico también. Entonces, bueno, estar atentos a eso y no, bueno, ya pasó el pico, esa historia del pico, no pico, ya entendimos que no es así. Porque además esto va de la mano de la circulación de la gente, ¿no?, de las actividades que haya, entonces depende más de nosotros, que porque el virus no tiene un comportamiento propio. Exactamente, eso que vos decís, Rocío, es fundamental entender, o sea, porque el virus, nada, o sea, va a estar circulando hasta que podamos cortar la circulación, que tiene que ver, o la cadena de contagios, que tiene que ver con la vacuna. Y todo lo demás va a depender de las decisiones que tomamos individuales y colectivas, o sea, entonces no hay un comportamiento natural del virus. De eso que hay un pico, sería si fuera un comportamiento natural, no hay nada natural. Es toda una producción de los cuidados que definimos como sociedad. Enio, ¿cómo estás? Matías te saluda. ¿Cómo va, Matías? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, por un lado estamos viendo esta situación, digamos. ¿Cuáles son los municipios que a ustedes los tienen un poco más en alerta, quizás desde la provincia, en el interior de la provincia, por fuera del AMBA, los lugares donde hemos visto picos, o picos no es la palabra justamente, pero donde hemos visto mucha cantidad de contagios en lugares de poblaciones muy pequeñas en algunos, ¿no? Sí. Solo otro dato del AMBA antes de pasar esa respuesta, que otro dato que es alentador, también lo vemos con muy buenos ojos, es que hace 10 días por lo menos vemos una tendencia a la disminución de la ocupación de camas de cuidados intensivos, entonces también es un buen dato, ¿no? Y yendo al... Perdón, eso quiere decir que los casos no están siendo tan graves en algunos casos. Claro, estamos analizando, estamos produciendo un informe ahora para intentar explicar un poco eso, que puede ser que tenga que ver con la edad también de los contagiados, ¿no? Que bueno, sabemos que los adultos mayores son los que en su mayor parte terminan yendo a las terapias, ¿no? Entonces estamos analizando para poder explicar al ministro, al viceministro, al gobernador cuál es la situación actual. Pero en el interior de la provincia sí nos empieza a preocupar mucho más, porque te doy un ejemplo. Nosotros siempre hacemos proyecciones, trabajamos con el Instituto del Cálculo de la UBA, ¿no? Y ahí en el AMBA, por ejemplo, nosotros siempre trabajamos con 3 escenarios. Un escenario sería un escenario de crecimiento de casos, y los otros 2 escenarios ya apuntan baja de casos en el AMBA. En el interior de la provincia, los 3 escenarios apuntan aumento de casos, cada uno con una velocidad distinta, ¿no? Pero siempre apuntando aquí a la tendencia es que los casos sigan creciendo en el interior de la provincia. Entonces nos preocupa porque empieza a invertir, por lo menos parecería que empieza a invertir la tendencia
aunque insisto, en el AMBA hay más casos. Y por otro lado... Pero podríamos tener quizás en los próximos días o en las próximas semanas esta situación en la que en el interior de la provincia haya más casos que en el AMBA, digamos. Y podría llegar a eso. La tendencia sigue. Agarremos el mejor escenario en el AMBA, empieza a bajar constantemente los casos, y agarremos el peor escenario en el interior de la provincia, se podría dar en algún momento la inversión, no sé si en pocas semanas, pero se podría dar. Esperemos que no, porque es controlable. O sea, en el interior hay que ver dos cosas. Uno, que al no tener tanta densidad demográfica, al no tener tanto tránsito entre los municipios, el control de los brotes es más fácil. O sea, podés tener más control, los detectar que se hagan puede tener más efecto, ¿no? Entonces tiene esa característica que podría ser más fácil controlar. Por otro lado, tiene un sistema de salud más chico, hospitales más chicos, con menos camas, con menos trabajadores, y además las distancias entre los municipios hacen que sea más difícil la articulación entre ellos, como logramos en el AMBA. En el AMBA, una persona que es de Lanús, ponele, y no tiene camas de Lanús, podemos conseguir tranquilamente cama en Avellaneda, en Loma de Zamora. El sistema de derivación funcionó como nunca en la provincia en ese contexto. Ahora, el interior es mucho más difícil porque las distancias son más largas, porque por más que metamos camas ahí, hay un déficit profesional. A la medida que uno se va alejando del capital federal, va disminuyendo la disponibilidad de médicos, de enfermeros especializados. Eso en la provincia y en el resto del país, ¿no? Entonces está esa complejidad en el interior, mientras en el AMBA parecería que logramos pasar la fase más difícil de la pandemia sin tener el famoso colapso de las camas. En el interior ahora tenemos que hacer un doble esfuerzo para que eso también sea así. Andrés Lavaceli te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Andrés? Bien, muy bien. Bueno, quería profundizar un poco esto último que venías diciendo. Hay un escenario de posibilidad de colapso sanitario teniendo en el interior, o de problema grave, para no poner la palabra colapso, teniendo en cuenta las características del sistema sanitario en el interior de la provincia. Eso por un lado, y si vos prevés que hay que ir a un escenario en donde se retrotraigan más las fases del ASPO que rigen en algunos municipios, porque venimos de una zona en donde había bastante apertura. Me parece que se inició un camino de cerrarlo un poco más, y si vos crees que el horizonte es, por lo menos en las próximas semanas, seguir transitando esa senda de hacer un poco más rigurosa el ASPO ahí. Sí, yo creo que sí, pero además uno puede pensar más allá de las fases que plantea la provincia, que es algo más homogéneo, que necesita un diálogo con los municipios, no es tan duro, es un dato, las fases se definen en función de un dato epidemiológico, pero después hay que ver municipio por municipio cuáles son las condiciones, la cantidad de camas, la posibilidad de traslados, la posibilidad de hacer trabajos de búsqueda activa de casos, ¿no? Entonces hay que mirar en cada municipio. Pero bueno, los municipios de mediano porte, por ahí Tandil, Mar del Plata, son municipios donde tiene alguna densidad demográfica, no tanto como el AMBA, pero bueno, dentro de los municipios del interior pueden ser municipios que tengan más dificultad de controlar por esa situación demográfica, y ahí bueno, se tendría que hacer y se está haciendo. Bueno, Tandil se cortó solo, pero Mar del Plata viene haciendo un esfuerzo retrocediendo de fase, tratando de controlar la circulación, porque además esos municipios tienen la agenda el tema de la temporada del verano, claro, que es un momento importante para la economía de esos municipios. Nosotros lo que decimos es, bueno, a ver, vamos a tratar de tener la mejor temporada posible dentro del contexto que tenemos. Ese contexto está en producción, estamos produciendo ahora ese contexto. Si nosotros no logramos bajar el número de casos, cortar ciertas cadenas de contagio, podemos llegar en verano con un contexto más desfavorable. Si al revés logramos tomar las decisiones de ahora, claro, tener un apoyo de los mismos sectores, del gastronómico, hotelero, que son los que más quieren, entiendo, que la temporada salga bien, pero bueno, tiene que actuar ahora. Enio, ¿y cuáles podrían ser algunas de las medidas que se tomen en los municipios turísticos para poder hacer una temporada, como decís vos, de la mejor manera posible? Sí, yo creo que hay que ver, insisto, no hay generalidades, y hay que ver cada municipio. Los municipios que hoy por hoy
tiene muchos casos, no logran controlar los brotes, tiene que ir a un movimiento de supresión, de tratar de cerrar lo máximo de actividades posibles, bajar la circulación de gente, ¿no? Esperar el efecto de eso, que no es inmediato, ¿no? Estamos hablando de 2-3 semanas para poder empezar a ver un efecto, y después trabajar con la búsqueda activa, trabajar por ahí con cierres de algunas zonas específicas. Córdoba lo ha hecho eso, y por las características también demográficas de Córdoba, que es más parecido por ahí a esos municipios, a Mar del Plata, por ejemplo, y tuvo buenos resultados. Yo creo que, no hay una fórmula, todavía hay muchas dudas sobre cómo manejar ese virus, pero hay cosas que sabemos que funcionan, que ya están probadas que funcionan, y más allá de la dificultad de ponerlas en práctica, hay que tener eso por lo menos en el horizonte. Bien. Enio, la última, estamos medio sobre el informativo, pero no quería dejar de preguntarte, hablaste vos de una cierta estabilización en el AMBA, en la región a donde está La Plata y demás. ¿Cuánto se tendría que prolongar eso para poder empezar a pensar en ir a una fase de mayor flexibilización en esta zona? Sí, hay un consenso que tenemos dentro del ministerio, con el comité de expertos del gobernador, con el mismo gobernador, que ahora que empezamos a ver un mejor escenario, no tiremos de eso por los bordes, o sea, tratemos de ser cautos, de acompañar si esa tendencia va a ser realmente marcada, porque cualquier movimiento en falso que hagamos puede retroceder esa tendencia, podemos ir a un empeoramiento. Entonces, vamos con confianza, mirando de manera tranquila, cuando evaluamos que realmente epidemiológicamente y que podemos explicar, porque hasta ahora no podemos explicar por qué tenemos esa estabilidad, que necesitamos entender un poco más para saber en qué podemos avanzar, ¿no? Me parece que yo entiendo la necesidad de saber, el apuro, y nos pasa a todos nosotros. Pero es importante cuidar, si hay indicadores positivos, cuidarlo de la mejor manera posible, ¿no? Totalmente, porque vimos que en otros países, cuando tuvieron una baja importante de casos, salieran a algo muy cercano a una normalidad, vuelta de clases, etc. 1 o 2 meses tuvieran que parar todo de vuelta. Entonces eso tampoco es lo que queremos, ¿no? Claro. Bueno, Enio, muchísimas gracias por todo este tiempo charlando con nosotros. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, charlábamos con Enio García, es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.